Alguien que lo haya visto. ¿En serio nadie lo vio? No, qué charro. Entonces ahora de castigo se lo tienen que ver ahora. Son 18 minutos, creo que dura el video, no me acuerdo, 12 o 18. Bueno, entonces en el miembro superior y en el cuello ustedes vieron que había un surco que llama el surco interescalénico. Y en ese surco interescalénico veíamos que en el fondo están llegando los ramos ventrales de C5, el ramo ventral de C6, el ramo ventral de C7, el ramo ventral de C8 y el ramo ventral de T1. Entonces, desde C5 hasta T1 existen aportes desde la médula espinal para poder llegar al miembro superior. Faltaría anexar ahí el par craneano número 11, que se une a los ramos ventrales de C1 y de C2. Entonces, ese nervio, cuando se une allá con el plexo cervical, va a inervar al músculo trapecio. Entonces hay que buscar en la cara anterior del trapecio, es decir, profundo al trapecio, la llegada al par craneano número 11, que también va a inervar al músculo esternocleidomastoideo. Ahora sí, ya con todos esos elementos, entonces vemos que esos ramos ventrales se van a unir en tres troncos. Se llama el tronco primario superior, están en medio del surco interescalénico o están en el surco interescalénico. Está el tronco primario medio y el tronco primario inferior. Son los tres troncos que se van a organizar en la base del cuello. Ya cuando sale hacia la axila, desde el cuello hacia la axila, entonces miren que cada uno de esos troncos se van a dividir. En una división anterior está la división anterior y está la división anterior. Y la división posterior, señalémosla en rojo. La división posterior del tronco primario superior está la división posterior del tronco primario medio y la división posterior del tronco primario inferior. Las divisiones posteriores todas se van a unir y van a formar una estructura que se llama el fascículo posterior. ¿Posterior a qué? Posterior a la arteria axilar. Entonces, por eso se llama fascículo posterior, porque está detrás de la arteria axilar. Y los fascículos anteriores son dos. Cuando se unen la división anterior del tronco primario superior y del tronco primario medio, van a formar este fascículo que se llama el fascículo lateral. Y la continuación de la división anterior del fascículo, del tronco primario inferior va a ser el fascículo medial. Entonces, tres troncos, superior, el medio y el inferior, tres fascículos. Los tres fascículos son el lateral, el medial y el posterior. ¿Listo? Entonces, tres troncos, superior, medio, inferior, que ya lo conocían desde la base del cuello. Tres fascículos, uno lateral a la arteria axilar, otro medial a la arteria axilar y otro posterior a la arteria axilar. Ese es el esqueleto principal del plexo braquial. Bueno, entonces miremos que de allí se van a desprender varios nerviecillos. Cuando vimos la pared torácica hacia acá, recuerden que está el músculo serrato mayor, hacia allá abajo. Hacia el músculo serrato mayor le va a llegar este nervio que se llama el torácico longo. Ese nervio va a descender y va a inervar al músculo serrato mayor. El nervio torácico longo tiene aportes, como pueden ver ahí, del ramo ventral de C5, de C6, básicamente esos dos, y de C7, antes de que se dividan los troncos primarios. Entonces, miren que
estos nervios, el ramo ventral de C5, de C6, de C7, se van a anastomosar para formar el nervio torácico longo. Ese nervio es el nervio del músculo serrato mayor, que ya ustedes lo conocen. Bueno, hay más elementos allí importantes. Quiero que veamos el esqueleto principal. Es de los nervios que ustedes ya vieron. Por ejemplo, vieron que hay unos músculos pectorales inervados por los nervios pectorales. Del fascículo lateral y del fascículo medial sale el nervio pectoral lateral y el pectoral medial. Hasta el semestre pasado recuerdo que veíamos esta asa que se forma entre los dos nervios pectorales, entre el nervio pectoral lateral y el pectoral medial. El pectoral medial, él aparece lateral al músculo pectoral menor y el pectoral lateral se lo atraviesa. Es decir, en la axila nosotros vemos que el pectoral lateral es más medial y el pectoral medial es más lateral. Ahorita en una imagen se lo explico. Bueno, hay otros nervios grandotes que ustedes vieron. Miren, del fascículo lateral se desprende este nervio que es el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo, recuerden que es el que inerva al bíceps, al coracobraquial y al braquial. El otro nervio que resulta de la unión de estos fascículos, es decir, el fascículo lateral y el fascículo medial, da cada uno de ellos una división para formar el nervio mediano. Entonces, este es el músculo cutáneo, este de aquí. El nervio mediano, miren cómo se forma el nervio mediano. Se forma por la división medial del fascículo lateral y la división lateral del fascículo medial. Repito, este es el fascículo lateral, este es el fascículo medial. La división, bueno, todo este es el fascículo medial, este de aquí. La división lateral del fascículo medial y la división medial del fascículo lateral se van a unir para formar el nervio mediano. ¿Listo? Y la continuación, el nervio grande continuación del fascículo medial es el nervio ulnar o cubital. Entonces, ahí a grandes rasgos, el esqueleto es este que es el nervio músculo cutáneo, este que es el nervio mediano, este que es el nervio ulnar o cubital, y atrás este nervio que está aquí grandote que pasa por detrás de la diáfisis humeral, o me llamó la atención que algunos de ustedes en el examen me preguntaban qué era el cuerpo de un hueso largo. El cuerpo de un hueso largo es la diáfisis, entonces en la diáfisis del húmero pasa el nervio radial y eso es importante. Y otro nervio queda aquí que se llama el nervio axilar o nervio circunflejo, que también va a pasar pegadito al húmero con relación al cuello quirúrgico. Entonces, con relación al húmero pasan el nervio axilar, el nervio radial y este que es el nervio ulnar. Entonces, el axilar pasa con relación al cuello quirúrgico, el radial pasa con relación al cuerpo o diáfisis humeral en el surco, el nervio radial que él tiene, y el surco para el nervio ulnar está con relación al epicóndilo medial, que eso ya lo saben. Ese es el esqueleto grandote que hay en el enredo de la axila. Hay más nerviecitos ahí, pero vamos a irlos mencionando lentamente, como son los nervios cutáneos braquiales, subescapulares y dorsal de la escápula y supraescapular, ahorita lo mencionamos. Bueno, aquí entonces estamos viendo que está saliendo el par craneano número 11, ¿sí? Y ese par craneano número 11 se va a unir a los ramos ventrales del plexo cervical y vamos a ver que se va a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio, el par craneano número 11, como lo pueden ver ahí. En esta región, miren aquí, cómo el nervio aparece en la cara profunda del trapecio junto con los vasos dorsales de la escápula, así se llaman esos vasos que está usted viendo ahí acompañando al nervio eh, espinal o accesorio.
Entonces eso es importante. Acá están viendo unos ramos cutáneos de los nervios dorsales, de los nervios raquídeos, cómo ellos llegan a inervar con el occipital mayor, el occipital tercero, y vamos a ver que van a ir a inervar de manera segmentaria la piel del cuello. Listo, por detrás. Entonces repetimos, aquí estamos viendo el músculo escaleno anterior, aquí está el escaleno medio y miren en el surco interescalénico, ahí es donde vamos a tener la formación del plexo braquial. Entonces allí vamos a ver los troncos. Y en la axila vamos a ver los fascículos. ¿Listo? Y alguien que me diga cómo se llama este nervio que ustedes ven bajar por aquí, que sea para allá abajo. Que no es tema de hoy, pero que me parece muy bonito como se ve ahí. Ay, mi madre. Ah, no, sí, sí, este nervio aquí. Frénico. Eso, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién está despierto? Bueno, no sé. Listo. Entonces miren que ya transformamos eso en una imagen de Netter, donde vemos protagónica la arteria axilar ahí en el centro de la axila y vemos cómo ella está acompañada por el fascículo lateral, por el fascículo medial y no vemos el fascículo posterior porque él va a estar allá atrás. En el video de una disección que hice hace unos 20 años, estábamos estrenando una camarita eh, que llamaba Handycam, pero era grande. No sabíamos posar, sin embargo, pues es un videito que es valioso porque no hemos vuelto a tener la oportunidad de tener unas disecciones así lindas. Bueno, están viendo ustedes allí cómo los dos fascículos se unen con esta estructura que se llama la anastomosis de los nervios pectorales. Entonces, miren, del pectoral lateral sale este nervio, que es el nervio pectoral lateral, y del fascículo lateral sale el nervio pectoral lateral, y del fascículo medial sale el nervio pectoral medial. El nervio pectoral lateral pasa medial al músculo, este es el músculo pectoral menor. Entonces, miren, si proyectamos el pectoral menor aquí, miren que el nervio pectoral lateral aparece medial al pectoral menor. Y el pectoral medial es un poco más lateral con relación al pectoral menor porque inclusive se lo atraviesa. Entonces eso hay que reconocerlo. ¿Por qué es importante reconocer estos nervios pectorales? Dos asuntos fundamentales. Cuando a una mujer se le hace el vaciamiento ganglionar por un cáncer de mama, el principal destino metastásico del cáncer de mama, es decir, el principal lugar por donde se va, es hacia la axila, inclusive unos ganglios linfáticos que hay aquí entre los dos pectorales que se llaman los ganglios interpectorales. A ese nivel, cuando se hace el vaciamiento ganglionar, entonces podría quedar una lesión de estos nervios pectorales y una denervación del músculo pectoral mayor y pectoral menor. Esa denervación pues implicaría que la persona pierda fuerza en la aducción del brazo, que esa es la función del pectoral, y obviamente pues la atrofia del músculo pectoral que haría que sea más difícil lo que es la reconstrucción de mamaria, la reconstrucción estética, la cirugía reconstructiva, que es cirugía plástica reconstructiva. La otra, pues, eh, resalte clínico que hay que hacer es que la mamá, perdón, es que la prótesis mamaria se puede poner en el espacio retromamario, es decir, detrás de la mama, delante del pectoral, o se puede poner en el espacio interpectoral. Entonces, la prótesis se puede poner en el espacio retromamario o retropectoral. Depende del volumen mamario y de la condición muscular y metabólica que pueda tener una mujer.
Entonces eso es bonito ahí, importante verlo. Bueno, está el nervio frénico por acá, que es del plexo braquial. Recuerden que recibe un aporte de C5 y C5 pues es aporte para el plexo braquial. Del fascículo lateral vamos a ver el nervio que habitualmente se atraviesa al músculo coracobraquial. El nervio músculo cutáneo que están viendo ahí se atraviesa habitualmente al músculo coracobraquial. A veces no, pero lo inerva. A veces no se lo atraviesa, pero siempre lo inerva. Lo habitual es que él se lo atraviese y lo inerve, pues obviamente. El nervio músculo cutáneo, mírenlo acá, entre el músculo braquial y el músculo bíceps braquial. Cuando usted separa el bíceps del braquial, usted ve en el medio un nervio, si no lo han arrancado. Es el nervio músculo cutáneo. Y luego va a terminar en el borde, como un nervio cutáneo en el borde lateral del antebrazo. Por eso el nervio se llama cutáneo, el ramo terminal del nervio músculo cutáneo se llama el cutáneo antebraquial lateral. Bueno, vemos la división medial del fascículo lateral y la división lateral del fascículo medial formando el nervio mediano. El nervio mediano, él va a irse a su destino, que es la región anterior del antebrazo. Igual que este nervio que está aquí, que es el nervio ulnar o cubital. Ese nervio ulnar es la continuación de la división medial del fascículo medial. El nervio mediano y el ulnar se van a ir hacia el antebrazo y la mano por delante, siempre por delante. No echan ni una inervación hacia atrás. Lo único es el lecho ungueal, es decir, donde reposan las uñas, allí los nervios ulnar y mediano sí tienen que ver, que sería la única parte dorsal que ellos inervan. Bien, ahora sí, del radial no vemos nada allí, pero el fascículo posterior estamos viendo esta ramita ahí. Sí, contame. Profe, ¿cuál era la única parte dorsal que no inervaba? Que inervaba, perdón. Las uñas. Bueno, el lecho ungueal, es decir, donde están insertadas las uñas. Apréndanse ese término de una vez. Lecho ungueal, así se escribe. Gracias por preguntar porque siento que están ahí. Gracias, profe. A ti. Bueno, ¿qué más vemos ahí? Entonces estamos viendo el nervio axilar o circunflejo. Este es el músculo cutáneo, este de aquí. Este es el músculo cutáneo. El que les mostré acá es el nervio axilar o circunflejo. El músculo cutáneo viene del fascículo lateral, el axilar viene del fascículo posterior. Vemos otras cositas ahí del fascículo posterior, como es el nervio tóraco dorsal, que ustedes ya lo conocen, porque es el que inerva al latísimo del dorso. Entonces, el músculo latísimo del dorso va a ser inervado por este nervio que se llama el tóraco dorsal. Están viendo el nervio subescapular y no estamos viendo acá arriba el nervio radial, sino que lo estamos viendo aquí, el nervio radial. Entonces, a grandes rasgos, el grupo muscular anterior del brazo es inervado por nervio músculo cutáneo y la parte posterior del brazo es inervado por el nervio radial. El nervio ulnar y el nervio mediano solamente pasan por ahí, en este espacio que se llama el surco bicipital medial. Ahí es donde vamos a tocar la arteria braquial acompañada de los nervios mediano, este de aquí, y el ulnar, este de aquí. Y estamos viendo aquí unos nervios cutáneos. Este nervio cutáneo que está aquí se llama el antebraquial medial y este se llama el braquial medial. Los podemos ver acá. Miren aquí el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial. Ya habíamos visto este de aquí, que es el del serrato mayor, que es un nervio que viene por acá arriba, unión C5, C6 y C7 puede aportar para formar al nervio torácico longo.
Entonces ahí ya vamos viendo algunas cositas que se pueden ir visualizando. Entonces, miren aquí. ¿Quién me dice cómo se llama este nervio? Hablen. Radial. Eso, Radial. muy bien. Radial. ¿Cómo se llama este nervio? Axilar. Axilar. ¿Listo? El axilar, ustedes saben que se va para el músculo deltoideo. Llega a la cara profunda del deltoideo. Y el radial le gusta todo por detrás. Él te va a inervar el brazo por detrás, el antebrazo por detrás, pero también inerva unos que ve uno por delante, que es el braquio radial, e inerva el supinador. Pero el resto, todos los músculos de la región posterior del antebrazo son inervados por el nervio radial. Bueno, del fascículo lateral estamos viendo este. ¿Cómo se llama este? Pectoral lateral. Pectoral lateral. ¿Este cómo se llama? Cutáneo. Músculo cutáneo. Músculo cutáneo. Luego, cuando sale del surco bicipital lateral, se convierte en nervio cutáneo antebraquial lateral. Bueno, estos fascículos lateral y medial se unen para formar el nervio Mediano. mediano. Y la continuación del fascículo medial es el nervio Ulnar. ulnar o cubital. Bueno, aquí tenemos el cutáneo antebraquial medial y el cutáneo braquial medial. ¿Listo? Aquí hay unos nervios que son los subescapulares, hay uno superior, inferior, y el nervio toracodorsal. Entonces miren allí, 3 raíces, 3 troncos, perdón, 5 raíces, es que 3, estoy ciego, 3 troncos y 3 fascículos. ¿Ya? 3 fascículos. Bueno, entonces miren aquí, este será el toracodorsal que se va para el músculo latísimo del dorso y para el subescapular habrá un subescapular superior y un subescapular inferior. Cutáneo antebraquial medial y cutáneo braquial medial. Los pectorales ya están. Vamos más arriba hasta el torácico longo. Está este ramo para el músculo subclavio, que es un músculo pequeñito que hay debajo de la clavícula, que está paralelo a un ligamento que se llama el ligamento costoclavicular. Está el nervio dorsal de la escápula, que va a ir hacia los músculos romboideos, y está el nervio supraescapular, que se va hacia el músculo supraespinoso y al infraespinoso. Es el destino que él tiene. Y el aporte que hace C5 para unirse con el ramo ventral de C4 y de C3 y para formar el nervio frénico, que pasa por delante del músculo escaleno. Si usted pone en el miembro superior en la posición como se originó en el embrión pues estaría el dedito para acá, el dedito gordo y el resto de dedos estaría para acá, este sería el primer dedo y acá estaría el quinto dedo. Bien, entonces, miren que los ramos resultantes del plexo braquial van a tener orígenes de la parte alta y la parte más baja del plexo. Entonces miren que si usted recuerda esa imagen y recuerda este orden que sería el nervio músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio axilar, el nervio radial y el nervio ulnar, escribámoslo más bonito. Músculo cutáneo, mediano, axilar, radial y ulnar,
Miren que el nervio músculo cutáneo, si usted sigue los orígenes de los segmentos medulares que él contendría, tendría aportes de C5 y de C6. El nervio mediano tiene de casi todo, pero muy poco de T1. Miren que el nervio mediano tiene de C5, de C6, de C7, de C8, que lo ven ustedes ahí moradito, pero miren que el nervio mediano no tiene casi aportes de el amarillito, que es el ramo ventral de T1. El nervio axilar tiene aportes altos del plexo braquial también, y ese nervio axilar podría tener aportes de lo que es C5, C6 y C7. El nervio radial arranca desde, él tiene aporte de varios segmentos medulares, pero ustedes están viendo que no alcanza a tener un aporte grande de T1. Pero el nervio ulnar básicamente es C8 y T1. Entonces, esos aportes de C8 y T1, ahora vamos a ver qué son los principales aportes para los músculos intrínsecos de la mano. C8 y T1 para los músculos intrínsecos de la mano. ¿Alguien me podría clasificar los músculos intrínsecos de la mano de una manera sencilla? Ay, andate. Vamos a quitar esta vaina. Allá. Ya. ¿Quién me puede decir cuáles son los músculos intrínsecos de la mano? Los músculos intrínsecos de la mano son los de la región tenar, hipotenar y la cuenca de la mano. Los músculos extrínsecos son los músculos del antebrazo. Los músculos extrínsecos de la mano son músculos que están en el antebrazo y sus tendones se proyectan hacia la mano. Los músculos intrínsecos de la mano entonces son los del tenar, hipotenar, la cuenca de la mano y los interóseos. Estos son los segmentos medulares involucrados con los músculos intrínsecos de la mano. Qué letra tan fea, pero para que acuerden. Bien, entonces organizando ya el destino que tienen estos nervios, miren el músculo cutáneo, que tiene aportes básicamente de C5 y de C6. Él te va a inervar al músculo que se atraviesa, que están viendo ahí, que es el coracobraquial, y está entre la cara profunda del bíceps y del braquial. Y él cuando aparece en el borde del bíceps braquial, que es el surco bicipital medial, él se va a convertir en el nervio cutáneo antebraquial lateral. Ese nervio cutáneo antebraquial lateral, él va solamente hasta el borde lateral del antebrazo. No alcanza a llegar al borde lateral de la mano. Ahora vamos a ver el borde lateral de la mano, lo dan ramitos del nervio radial, que es el que estamos viendo aquí. Pero ese viene del fascículo posterior. Sigamos con el fascículo lateral. Fascículo lateral me va a dar un aporte para el nervio mediano y el medial también. Y van a formar el nervio mediano que viene hacia la fosa cubital, y en la fosa cubital él inmediatamente inerva la mayoría de músculos de la región anterior del antebrazo. Entonces el nervio mediano inerva la mayoría de músculos de la región anterior del antebrazo, la mayoría. ¿Cuáles no? Pues los que inerva el nervio radial y el nervio ulnar. Entonces los que inervan el nervio radial son el braquio radial, que ustedes ya lo conocen aquí, el músculo braquio radial, y el supinador. Esos dos músculos, braquio radial y supinador, son inervados por este que es el nervio radial. El nervio radial, él da un ramo profundo que se va para los músculos extensores de la mano y de los dedos, que no lo vamos a ver aquí porque no se ve, eso está allá atrás. Pero sí estamos viendo el nervio que acompaña a la arteria radial,
Ese nervio que acompaña la arteria radial se llama el ramo superficial del nervio radial. Ese ramo superficial del nervio radial va a salir hacia la piel del primer espacio interóseo en la mano, pero en el dorso. Ese primer espacio interóseo de la mano va a llegar allá. Ahorita más tarde hacemos un descanso y les mando unos videos que quiero que vean de lo que es los territorios exclusivos de la inervación de la mano y lo que son las pruebas semiológicas para poder entender cómo funcionan los nervios en la mano. Cómo examina uno la mano con una maniobra muy sencilla para poder saber si los nervios están funcionando bien o no. Bueno, el otro nervio que sale de aquí, el nervio mediano, él llega, te inerva la mayoría, se atraviesa al músculo pronador redondo, aparece entre el plano del músculo flexor superficial y flexor profundo de los dedos y se introduce al túnel carpiano. En el túnel carpiano él se tiene que atravesar el retináculo flexor y el ligamento transverso del carpo. Ese ligamento transverso del carpo es el que se secciona cuando se hace la cirugía de la compresión del nervio mediano en esa región. Ustedes están viendo que allí aparece un nervio ramo del nervio facial, del nervio mediano que se llama el ramo palmar del nervio mediano. Ese ramo palmar es para la piel de la palma de la mano, pero no se atraviesa el túnel carpiano. El nervio mediano es el que se atraviesa el túnel carpiano. Ese nervio mediano inmediatamente va hacia la región tenar y da un ramo que se llama ahí el ramo recurrente del nervio mediano y da los nervios digitales comunes y luego los digitales propios para 3,5 dedos. Miren, 1, 2, 3 y este cuarto dedo se divide en dos mitades, uno para el nervio mediano y la otra mitad para el nervio ulnar. Ahora le explico eso mejor. Bien, el nervio ulnar es la continuación del fascículo medial. Él pasa por detrás del epicóndilo medial. Allí es donde uno se lo golpea y siente el territorio donde el nervio lo inerva a uno. Algunos le dicen el golpe de suegra. Y ese nervio ulnar, él aparece aquí en la profundidad del músculo flexor ulnar del carpo. Ese nervio ulnar, él va, se mete en la muñeca, en una región que acompaña a la arteria ulnar. Se llama el canal de Guyon. En ese canal de Guyon están pasando la arteria ulnar y el nervio ulnar. El nervio ulnar ahí va a terminar dividiéndose en dos, en un ramo superficial que va a dar los nervios digitales y en un ramo profundo que lo ven ahí enterrándose. Ese ramo profundo que está allí. Bueno, un poquitico más acá, espérense yo aquí, miren, aquí, plin. Ese ramo profundo del nervio ulnar, voy a borrar para que lo vean, es el que va a inervar la mayoría de músculos intrínsecos de la mano. ¿Listo? Entonces, repasemos. La mayoría de músculos de esta región son inervados por el mediano. La mayoría de los músculos de esta región son inervados por el nervio ulnar. En la región anterior del antebrazo, los que son inervados por el radial son el braquiorradial y el supinador. Este supinador y el braquiorradial son inervados por el nervio radial, que ahí lo están viendo. Y el nervio ulnar va a inervar al flexor ulnar del carpo y a la parte medial del flexor profundo de los dedos. Porque el músculo flexor profundo de los dedos tiene inervación del mediano y del ulnar. Es compartida. Entonces, medio músculo es inervado por el mediano, es decir, para estos dos dedos, el mediano inerva al flexor profundo de los dedos y el ulnar inerva a la parte medial de ese músculo flexor profundo de los dedos. Bueno, y en la mano, entonces el principal nervio es el nervio ulnar, pero los músculos que son inervados por el nervio mediano son
el abductor corto del primer dedo, el flexor corto del primer dedo, pero su vientre superficial, porque el vientre profundo es inervado por el nervio ulnar. Y el oponente, que es un músculo que está en medio de esos dos. Entonces, el abductor corto, la parte superficial del flexor corto, el oponente y los dos primeros músculos lumbricales, este y este. De resto, todos los otros músculos, inclusive el aductor del primer dedo, todos ellos son, y los interóseos toíticos, son inervados por el nervio mediano. ¿Listo? Perdón, no sé cómo lo dije, creo que lo dije mal. La mayoría son por el nervio ulnar. ¿Cuáles no? El abductor corto, el primero, la parte superficial del flexor corto, el primero, el oponente del primero, el primero y segundo lumbrical son inervados por el nervio mediano. De resto, toditos, el aductor del primer dedo, la parte profunda del flexor corto del primer dedo, los lumbricales mediales, que son el tercero y el cuarto, todos los interóseos, el oponente del quinto, el flexor corto del quinto, el abductor del quinto, todos son inervados por el nervio ulnar. Bueno, aquí está representado el nervio dorsal de la escápula y no está el nervio, el nervio supraescapular, el que no está es el nervio dorsal. Ahora les muestro el nervio dorsal de la escápula. Aquí sí está el supraescapular. Bien. Entonces miren que ese nervio supraescapular, él se atraviesa por la escotadura escapular superior y por la escotadura escapular inferior. Entonces, ese nervio va a inervar al músculo supraespinoso, al infraespinoso, que es este músculo que está aquí cortadito, ¿sí? Entonces, del manguito rotador tenemos el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Entonces miren que al redondo menor lo inerva el mismo nervio axilar, que es el que inerva al músculo deltoideo. Este es el músculo deltoideo y el nervio axilar inerva al deltoideo. ¿Listo? Entonces, el músculo redondo menor va a ser inervado por el deltoideo. El supraespinoso y el infraespinoso serán inervados por el supraescapular. Ahí viene una relación bien bonita del nervio supraescapular con la arteria supraescapular. El nervio supraescapular está pasando profundo a un ligamento que se llama ligamento transverso superior de la escápula y también profundo al ligamento transverso inferior de la escápula. Ahí está el ligamento transverso superior e inferior. El nervio supraescapular pasa por debajo de los dos, pero la arteria supraescapular pasa por encima del ligamento transverso superior de la escápula, como lo están viendo ahí. Borro para que lo vean. Entonces miren, la arteria aquí pasa por encima del ligamento y aquí pasa por debajo. Hay una mnemotecnia para recordar esta relación. Dicen que ese es el único lugar por donde el agua pasa por encima del puente. Si decimos que el ligamento el ligamento transverso superior de la escápula está allí, por debajo pasa el nervio y por encima pasa el agua, es decir, la arteria supraescapular. Este que está aquí es el nervio radial. Entonces ustedes vieron que está el cuadrángulo húmero-tricipital y el trígono húmero-tricipital. En el cuadrángulo húmero-tricipital es donde vamos a ver a la arteria y a la arteria circunfleja humeral posterior, que la están viendo ahí, y el nervio axilar o nervio circunflejo. Y por el trígono húmero-tricipital, porque es con relación a la cabeza larga del tríceps, es donde está pasando el nervio radial junto con la arteria braquial profunda. Entonces, la arteria que están viendo allí se llama la arteria braquial profunda y acá esta se llama la arteria axilar. Perdón, es circunfleja, es que axilar. Circunfleja humeral posterior junto con el nervio axilar o circunflejo. Y el nervio que
acompaña la arteria braquial profunda se llama el nervio radial, que a él le gusta todo inervarlo por detrás. Y se da una vueltica con el braquio radial y el supinador. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Yo con mi hablado caucano. Bueno. Aquí alguien que me diga cómo se llama este nervio y cómo se llama la arteria. Supraescapular. Aquí que alguien me diga cómo se llama el nervio y cómo se llama la arteria. La arteria Nervio radial. No, el nervio radial es este. ¿Eso no es axilar? El Sí, nervio sí. axilar y la arteria Axilar y arteria circunfleja. circunfleja humeral posterior, porque esta que está aquí es la arteria circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. Nervio axilar o circunflejo, atrás se va el nervio radial. Y falta, bueno, ustedes me pueden decir cómo se llama este nervio que va junto con la arteria del mismo nombre. La arteria se llama la subescapular, pero aquí cuando llega con este nervio se llama igual que el nervio. ¿Cómo se llama el paquete neurovascular ahí? Toracodorsal, profe. Toracodorsal. Muy bien, Cristian. Bien, gracias. Y el nervio subescapular. El nervio subescapular, ahí están viendo el inferior, porque hay otro nervio que llaman subescapular superior. Entonces miren aquí, ¿alguien recuerda cómo se llama esta bandeleta fibrosa que tapa la fosa cubital? Esa bandeleta se llama la... Gracias, Karen. Sí, se llama la aponeurosis bicipital. Entonces miren que la arteria axilar y el nervio mediano se van a dirigir hacia la fosa cubital y son protegidos por esa aponeurosis bicipital. Gracias a la aponeurosis es que uno pues queda tranquilo cuando le cogen una vena que va pasando por aquí, que une a la cefálica con la basílica. Esa vena se llama la vena mediana del cúbito. Entonces, la vena es superficial a esa fascia, a esa aponeurosis bicipital, que es resistente y le protege a uno esa venita ahí. Entonces, no es fácil poderse equivocar y chuzar otra cosa ahí a ese nivel. Bueno, entonces estamos viendo aquí esta M de músculo cutáneo, de mediano y de ulnar. ¿Listo? El ulnar usted lo reconoce porque se va a meter detrás del epicóndilo medial y el nervio cutáneo antebraquial medial es un nervio que tiene un mismo trayecto pero es mucho más delgadito y que está aquí se llama el nervio cutáneo braquial. Músculo cutáneo braquial medial. Este de aquí se llama cutáneo antebraquial medial. Bueno, ¿cómo se llama esa diapositiva? Carlos Fernando abrió micrófono y se arrepintió. Profe, ¿no es para ver cómo el dermatoma? Músculo cutáneo. Eso. El músculo cutáneo es este nervio hasta aquí cuando abandona el surco bicipital medial. ¿Listo? El dermatoma que él lleva allí es C6 y C7. C6 y C7 lo lleva él hasta esa región. ¿Listo? Y cuando abandona el surco bicipital medial se convierte en nervio cutáneo antebraquial medial. Miren el territorio del nervio cutáneo antebraquial medial. ¿Listo? ¿Cómo se llama esa diapositiva? ¿Quién lo dijo? Nervio mediano, profe. Exactamente, esa se llama nervio mediano.
¿Listo? Bueno, el nervio mediano, entonces usted lo ve que inerva la mayoría de músculos ahí en la región del antebrazo, excepto el braquio radial, el supinador, al pronador redondo sí, al pronador cuadrado también, y no inerva al flexor ulnar del carpo ni a la parte medial del flexor profundo de los dedos. Pero ustedes lo ven allí, que llega hacia la mano y va a inervar algunos músculos de allí, que eran las excepciones que yo le decía. Y la piel que él inerva son 3,5 dedos. Miren, el primer dedo, el segundo dedo, el tercer dedo y el borde lateral del cuarto dedo. Y miren que va a inervar hasta el lecho ungueal, hasta donde no llega el nervio radial, pero que ahorita vamos a ver que este es el territorio del nervio radial y este el del ulnar, en el dorso de la mano. ¿Listo? Ven el nervio mediano aquí, atravesándose hacia el túnel carpiano, y esta estructura que está allí se llama el retináculo. No, perdón. Ese se llama ligamento transverso del carpo, porque el retináculo va a estar un poquito más arriba, el retináculo de los flexores. Ese que está allí se llama ligamento transverso del carpo, y superficial a él ven ustedes que hay un nervio que se llama el ramo palmar del nervio mediano. Cuando vemos que el nervio mediano llega ahí, da un ramo recurrente. Ese ramo recurrente es para los nervios para los músculos de la región tenar que le toca inervar. Y va a dar los nervios digitales, palmares, lateral y medial del primer dedo, el nervio digital palmar lateral del segundo dedo, el nervio digital común para el borde medial del segundo dedo y el tercer dedo, el nervio digital común para el borde medial y el borde lateral del cuarto dedo. Y ahí se acaba el nervio. ¿Listo? Diferente al nervio mediano, al nervio ulnar o cubital. El nervio ulnar tiene un ramo profundo, que es el que nos va a inervar la mayoría de músculos de la mano. Y el ramo superficial nos va a dar el nervio cutáneo palmar medial del quinto dedo, el nervio digital común para el borde lateral del quinto dedo y el borde medial del cuarto dedo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo termina el nervio ulnar? En un ramo profundo y en un ramo superficial. ¿Listo? Pero esta diapositiva se llama nervio mediano. ¿Cómo se llama esta diapositiva? Nervio Ulnar. ulnar. Listo, Carlos Fernando, Cristian y Holman los llevan la buena. Entonces, ese nervio ulnar o cubital, miren, cuando usted se golpea el codo aquí, el nervio pasa por un túnel que llama el túnel del nervio ulnar. Lo tapa, ese surco del nervio ulnar lo tapa el origen de los músculos flexores de la mano. Exactamente, pues ese tendón común que llaman los músculos epitrócleos o los que se originan en la epitróclea, que sería esta región, entonces lanza un tendoncito, un ligamento que llama el ligamento de Osborne. Ese ligamento de Osborne está formando como el techo del túnel del nervio ulnar aquí en el codo. Él viene y te inerva la mitad de este músculo, porque la mitad de este músculo es del mediano, pero la otra mitad es del ulnar, y al músculo flexor ulnar del carpo. El flexor profundo de los dedos, ahí lo están viendo. Y la mayoría de músculos intrínsecos de la mano son inervados por el ramo profundo del nervio ulnar. Aquí están viendo el ramo superficial que se va para estos dedos, es un ramo cutáneo, y el ramo profundo es un ramo muscular. Entonces, este nerviecito es cutáneo y este ramo profundo es un ramo muscular. Es decir, que este es motor y el nervio cutáneo es sensitivo. Bien. ¿Alguien si ha leído me podría decir cómo se llama el nervio? Miren que el nervio ulnar allí, en donde está acompañando a la arteria ulnar, él está dando un ramito que se va para el dorso de la mano, para esta región.
Se llama el ramo dorsal del nervio ulnar. Ramo dorsal. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo termina? Ah, no. Tin, tin, tin. Ya. ¿Cómo termina el nervio ulnar? Tres ramos principales, porque el nervio ulnar es todo este. Da un ramito aquí que se llama el ramo dorsal, otro ramito aquí que se llama el ramo profundo y otro aquí que se llama el ramo superficial. De esa manera termina el nervio ulnar, dividiéndose en tres. Antes de dividirse, cuando llega al canal de Gullón, va a dar el ramo dorsal del nervio ulnar para esta región. Miren que incluye el dorso de los dedos, porque el resto, esto va a ser inervado por el nervio mediano, aquí, y esto va a ser inervado por el nervio radial. Pero ahorita lo retomamos. Entonces, miren, ¿cómo se llama este nervio? Este es el surco bicipital medial. Entonces, ¿cómo se llama el nervio? Cutáneo, antebraquial, Antebraquial. cutáneo, antebraquial, Medial. lateral. Lateral. Ajá. El Lateral. cutáneo antebraquial medial, aquí no te lo tengo. ¿Listo? Bueno, este que si separamos al músculo brachiorradial y al braquial y vemos encima del supinador, ¿cómo se llama este nervio? Este nervio. Se va a dividir en este y en este. El nervio radial se divide en un ramo profundo y en un ramo superficial. Entonces, este que está aquí, que acompaña la arteria radial, no se llama nervio radial. Ese que acompaña la arteria radial se llama el ramo superficial del nervio radial. ¿Listo? El ramo profundo es el que va a inervar a los músculos de la región posterior del antebrazo. Este que llega a la fosa cubital junto con la arteria braquial, ¿cómo se llama? Mediano. Cubital. No, el Nervio cubital mediano. es este que está acá. El cubital es este. Mediano. Sí, mediano. ¿Listo? Entonces, este que está viendo aquí, ¿cómo se llama? Este es el músculo supinador. Entonces, ¿cómo se llama el nervio? Radial. ¿Cómo se llama este ramito del nervio radial aquí? Este. Ramo superficial del nervio radial. Eso, ramo superficial. Y este Ramo profundo. ramo profundo. Muy bien. Él está, ese nervio radial aquí está vecino a una arteria que se llama la arteria circunfleja, perdón, no circunfleja, no, sino recurrente radial. Una arteria recurrente radial. Ella se devuelve y acompaña el nervio radial. Ella luego se va a anastomosar con la arteria braquial profunda, pero eso lo veremos, creo que así mañana tengo clase con ustedes. Ven, no les he puesto la programación. Mañana la mitad del grupo tiene práctica con el profesor Carlos y la otra mitad tiene clase conmigo de vasos del miembro superior. Este nervio que está aquí delante del músculo braquial, ¿cómo se llama? Músculo cutáneo. El músculo cutáneo, miren que va a terminar como cutáneo antebraquial lateral. Aquí está mocho y aquí también está mocho. Ven cómo el nervio mediano viene aquí y da un ramito que le llega al músculo pronador cuadrado. Ese se llama el nervio interóseo anterior. El nervio interóseo anterior va a estar entre el flexor largo del primer dedo y el flexor profundo de los dedos. Este es el flexor largo del primer dedo,
el flexor profundo de los dedos. En medio viene el ramo del nervio mediano que se llama el nervio interóseo anterior y va a terminar inervando al músculo cuadrado pronador o pronador cuadrado. Aquí está el tronco principal y este nervio es el nervio ulnar, que ya sabemos cómo termina. ¿Cómo se llama este espacio? Está la cabeza larga del tríceps. Se llama cuadrángulo húmero tricipital. ¿Y este de aquí cómo se llama? Trígono húmero tricipital. ¿Cómo se llama el nervio? Axilar. Axilar o circunflejo. ¿Y la arteria? Circunflejo. Humeral posterior. Exactamente. Esto de paquete neurovascular, ¿cómo se llama? La arteria se llama, es esta misma, braquial profunda. Profunda. Y la braquial profunda acompaña el nervio Radial. radial. ¿Listo? Bueno. Miren el nervio radial aquí dando un ramito que es bien, bien interesante y este ramito de aquí. Este ramo se llama el ramo antebraquial posterior y este se llama el braquial posterior inferior. Ya, ahorita vemos eso acá. Entonces miren aquí, este es el que no les había mostrado. ¿Cómo se llama el nervio que llega al elevador de la escápula a los romboideos menor y mayor? Supraescapular. Dorsal escapular. No, el supraescapular es este. Dorsal escapular. Dorsal de la escápula, muy bien. Aquí está el axilar, aquí el radial. Y miren el nervio radial dando su ramo profundo aquí y su ramo superficial que va a tomar este camino hasta acá. Ese ramo superficial te va a inervar lo que no inerva el nervio ulnar, que sería el nervio ulnar hasta aquí. Esto sería el nervio mediano. De resto, todo es inervado por el nervio radial. ¿Listo? Ese ramo del nervio radial que llega hasta ahí se llama el ramo superficial del nervio radial. De esa manera termina el nervio radial aquí, dando un ramo superficial y un ramo profundo. Y el ramo profundo es para todos estos músculos de esa región. Él también va a dar un nerviecito aquí atrás, delante de la membrana perdón, cerquita a la membrana interósea que se llama el nervio interóseo posterior. Bueno. Aquí están viendo la inervación cutánea. Entonces miren que el nervio axilar va a terminar dando esta inervación de la región braquial lateral superior y esas regiones posteriores, pues aquí y aquí, van a ser las regiones braquial posterior inferior, la braquial posterior superior y la braquial lateral inferior. Y la región antebraquial posterior, que también será inervada por el nervio radial, y el ramo superficial del nervio radial que nos va a inervar esta región, por este nervio que está aquí. ¿Alguien que me diga el nombre de este nervio? Es este mismo aquí, que no se atraviesa ni el retináculo. En esta imagen me gusta mucho porque nos muestra bien el retináculo flexor y el ligamento transverso del carpo. Entonces, ¿cómo se llama este nerviecito que no se atraviesa ni el retináculo ni el ligamento transverso del carpo? Palmar superficial. Eso, el ramo palmar superficial del nervio mediano. ¿Cómo se llama este nervio que está aquí? Ulnar. No, es el ramo superficial del nervio ulnar que va a terminar dando el digital medial del quinto dedo, el digital común para el quinto y el
cuarto dedo, que luego se va a dividir en digital lateral y digital medial para el cuarto y el quinto dedo. ¿Listo? Entonces, este que está aquí es el ramo superficial del ulnar. Y viene que allá profundamente va a estar el ramo profundo del nervio ulnar. Bien. Aquí ven cómo llega el nervio mediano y da su ramito recurrente. Y pues nos están mostrando solamente los nervios digitales para el primero dedo en el borde lateral y el borde medial. ¿Cómo se llama este espacio? Canal de Gullón. Canal de Guyot. Si usted sabe francés, me ayuda por favor porque yo no sé francés. Entonces es el canal de Guyot donde está pasando el nervio ulnar, se va a dividir allí junto con la arteria ulnar que va hacia la palma de la mano. Y ese nervio ulnar se va a dividir en un ramo superficial y en un ramo profundo. El ramo profundo es el nervio más importante para los músculos intrínsecos de la mano. Este es el ligamento transverso del carpo. Van 9 tendones allí. Los 9 tendones son 4 del flexor superficial, 4 del flexor profundo y uno que es el flexor largo del primer dedo. Esos son los 9 tendones y van acompañados de esta estructura nerviosa. ¿Cómo se llama la estructura nerviosa? Nervio mediano. Nervio mediano atravesándose el túnel carpiano. Miren que estos tendones están envueltos por unas vainas sinoviales. Las vainas sinoviales permiten que la movilidad de los dedos ejerza como un deslizamiento ahí que no tiene lío, que facilita ese deslizamiento de los músculos a ese nivel, pero cuando hay malas posturas, fricción constante laboral o una condición que es el embarazo o una alteración que es el hipotiroidismo, resulta que ese nervio mediano se puede comprimir ahí y generar lo que es el síndrome del túnel carpiano. Cuando usted le dice a una persona, cierre la mano, la persona cuando tiene síndrome del túnel carpiano puede hacer el puño. El síndrome del túnel carpiano no da el signo que se llama la mano de predicador. Son mentiras. Uy, se han retirado 2. Ahorita veo en la lista quiénes son los que retiraron. Bueno, nervio mediano. ¿Cómo se llama esta ramita del nervio mediano? Recurrente. Ramo recurrente del mediano. En un par de cadáveres lo vimos el semestre pasado. Entonces miren cómo el nervio mediano se distribuye para inervar 3 dedos y medio y el nervio ulnar se distribuye para inervar 1 dedo y medio, incluyendo el lecho ungueal. Bueno, ¿cómo se llama este nervio y cómo se llama este? Estos nervios de aquí se llaman los digitales dorsales. Los de este lado son laterales y los de este lado son mediales. Entonces, este nervio específicamente se llama el nervio cutáneo dorsal lateral del cuarto dedo. Si es dorsal, quiere decir que es del nervio mediano y no te va a llegar hasta la punta de los dedos, porque la punta de los dedos, este territorio es del lunar y de aquí para acá es del mediano. Ahora sí, ¿cómo se llama este nervio y cómo se llama este nervio? Este se llama el ramo dorsal del nervio ulnar y este se llama el ramo superficial del nervio radial. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos una mano, esto es inervado por el nervio ulnar, pero exactamente por detrás va a ser el ramo dorsal del nervio ulnar
y por delante va a ser el ramo superficial del nervio ulnar. Entonces, este es el ramo dorsal del nervio ulnar. Y por allá adelante será el ramo superficial del ulnar, hacia la palma de la mano. Y este que están viendo aquí, que acompañó en algún momento a la arteria radial, se llama el ramo superficial del radial. El ramo superficial del radial te agarra este dorso del dedo, este dorso del dedo, este pedacito de este dorso del dedo, sin llegar hasta la falange distal y toda la piel de esta región. Entonces ahí les voy a mandar un videito ahorita donde este es territorio exclusivo del nervio radial y aquí en la región anterior y posterior va a ser el nervio ulnar. Esto es nervio mediano, este es nervio mediano, esto es nervio mediano, aquí es nervio mediano y ulnar, y aquí esta punta del dedo es del nervio ulnar. Bueno, mañana cuando damos clase vamos a hablar de las venas superficiales del miembro superior. Hay una vena que llama la cefálica y otra llama la basílica. La vena cefálica acompaña a este nervio que se llama el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es la continuación del músculo cutáneo. Y este que está aquí se llama el nervio cutáneo antebraquial medial. Ese nervio cutáneo antebraquial medial es ramo directo del fascículo medial. Entonces, la cefálica va con el nervio cutáneo antebraquial lateral y la vena basílica va con el nervio cutáneo antebraquial medial. Miren aquí, este es el nervio cutáneo antebraquial lateral y aquí está subiendo el nervio cutáneo antebraquial medial. Ese nervio cutáneo antebraquial medial acompaña aquí a la vena basílica. Y es importante pues que cuando se manipula esta vena, que esta vena a veces se pueden poner catéteres, se llaman catéteres PIC. Esos catéteres PIC se pueden ingresar por aquí para tener un vaso de gran flujo que llegue hasta la vena cava superior, evitando pues que las venas pequeñitas se puedan obstruir por irritación de los medicamentos que se ponen por ahí. Entonces el catéter se puede poner ahí por la vena cefálica, por la vena basílica, sube hacia la axilar, la subclavia, la brachiocefálica y llega a la vena cava superior. Entonces a veces cuando se inserta ese catéter y se manipula, podría lesionarse, por ejemplo, cuando se ponen suturas ahí a ese nivel para fijar el catéter, podría lesionarse el nervio cutáneo antebraquial medial y generar una parestesia o una disestesia en el borde medial del antebrazo. ¿Incómodo? Sí. Alguien que me diga cómo se llama ese nervio que está allí, que pasa superficial a la tabaquera anatómica, porque profundo en la tabaquera está la arteria radial que están viendo ahí. Entonces, ¿cómo se llama ese nervio? Está dando el El dígito. radio superficial. El ramo superficial del nervio radial. Muy bien. ¿Ah? Radial. Él inicialmente por allá arriba acompañaba a la arteria radial, aquí ya no. Él está superficial al retináculo y está pasando superficial a la tabaquera anatómica y da el nervio cutáneo dorsal lateral del primer dedo, da el nervio cutáneo dorsal medial del primer dedo, pero solamente hasta la falange proximal, porque este es territorio del mediano. Y da el nervio cutáneo dorsal o los nervios cutáneos dorsales lateral y medial hasta el cuarto dedo en su borde lateral. Bien, excepto, entonces recuerden, esto es del ulnar, esto es compartido entre el ulnar y el mediano, esto es del mediano, esto es del mediano, tanto por delante como por detrás hasta ahí. Bien, entonces miren que todos los dedos, sean mediano o sean ulnar, dan estos nervios cutáneos, nervios digitales, palmares, ¿sí? Esos nervios digitales palmares son largos y ellos van a abrazar hasta la falange distal. En cambio, los ramitos del nervio radial que van a dar hasta
hasta esta región, hasta la segunda falange. Estos nervios se llaman los nervios cutáneos los nervios digitales dorsales. No llegan hasta el lecho ungueal. Y los paquetes neurovasculares pues llegan en la base de los dedos, en el borde lateral o en el borde medial. Eso es importante para poder poner la anestesia en los dedos, porque uno va a buscar o el borde lateral o el borde medial, porque por delante y por detrás no están pasando los troncos nerviosos para inervar los dedos. Los dermatomas, entonces, no recuerdo si yo les enseñé cómo se distribuyen, pero en el salón les voy a explicar mañana cómo es el asunto de la distribución de los dermatomas. Entonces, el territorio exclusivo de C6 es la base del primer metatarsiano. C7 son el segundo y tercer dedo. C8 es el tercero y el cuarto dedo. El borde lateral de todo el miembro superior es básicamente C6 y en su origen C5. Y el borde medial básicamente es C8 y T1 hacia la axila. Eso después se lo enseño por allá. Esta es otra manera de reconocer los dermatomas. C6 en la base del primer metacarpiano. C7 en el tercer dedo, C8 en el quinto dedo, que sería como los dermatomas que podríamos considerar ahí. Y ellos llegan pues a través de nervios periféricos. Entonces aquí ustedes están viendo, acuérdense, les decía la vez pasada que volar es ventral. La visión volar o la visión ventral de la palma de la mano. Entonces tenemos ahí en amarillo el territorio del nervio mediano, el territorio del nervio radial en azul y pues cómo se ve esa proyección de los dermatomas tanto en su visión posterior como anterior. Hay una lesión de la parte alta del plexo braquial. Es cuando al niño se le manipula la cabecita y tiene retención del hombro. Cuando hay retención del hombro y se dificulta, a veces se puede rasgar el plexo braquial, y esa rasgadura del origen del plexo braquial en su región más superior, que es la más frágil, puede generar la parálisis de Erb. Se conoce simplemente como parálisis de Erb, y esa parálisis pues va a implicar que la personita tenga la extremidad pronada, ¿sí? Que se le dificulte supinar la extremidad y queda como con una lesión de lo que sería la abducción del hombro, la flexión del codo y la supinación del antebrazo. Esa es la característica de la parálisis de ER. El nombre completo es ER-Duchenne. Pues miren, allí están las características de esa parálisis de la región alta del plexo braquial, que también la llaman propina de portero, pero que también puede coincidir con la lesión del nervio radial que vamos a ver ahora. La parálisis de Klumpke, es una parálisis que aparece, no tengo la gráfica de eso, pero cuando usted lleva a un niño pequeño, 1 o 2 años, y usted lo coge de la extremidad, lo lleva caminando y lo levanta de la extremidad, de una sola manito lo levanta y lo lleva colgado como si fuera el hombre araña de un solo brazo. Entonces eso le puede lesionar la parte inferior del plexo braquial. Pues ahí ven, de C8 a T1. Entonces esa persona con esa lesión de la parte baja del plexo braquial, pues te va a dar lo que es la característica de la lesión del nervio ulnar. Entonces, hay atrofia de los músculos interóseos y la persona queda con la extremidad, como la ven allí, con una ligera supinación, una flexión permanente del codo, y esa pues es una manifestación bastante incómoda. Entonces, esta es porque nació y hubo que manipularle ese hombro y se le rasgó la parte superior, y la de ERB, que es cuando se cuelga al niño y se le alan la parte inferior del plexo braquial. Ya hemos hablado de la lesión de la escápula alada. Esta imagen me encanta porque no está hablando de la lesión típica del nervio radial, que queda la mano caída, si la mano caída o mano en gota,
La lesión del nervio mediano, pero es la lesión alta del nervio mediano, porque una persona con el síndrome del túnel carpiano no tiene mano de predicador. La mano de predicador aparece cuando la lesión es alta en el plexo, en la axila, en el brazo, inclusive en la fosa cubital. Si el nervio mediano se daña en ese trayecto, entonces va a quedar con esta lesión y esa anestesia o parestesia del territorio donde el nervio mediano se compromete. Y la mano en garra o mano ulnar, esa, pues aquí están viendo cómo es el territorio de piel que él compromete. Hay una atrofia de los interóseos y la persona pues queda con una mano muy flaquita. Entonces miren la lesión alta del nervio mediano. Usted le pide a la persona que cierre la mano y puede hacer el gesto con esos dedos, pero con esto se le dificulta. Entonces esa sería la lesión alta del nervio mediano. La mano de predicador es la lesión alta del nervio mediano. Esa es la región donde se siente la parestesia cuando hay lesión del nervio mediano y pues la característica que aparece cuando hay el síndrome del túnel carpiano. Esto es una gráfica que está mostrando el territorio, pero no es una imagen real de coloraciones que la piel pueda tener cuando hay lesión del nervio ulnar en el túnel carpiano. La cirugía del túnel carpiano es una cirugía muy sencilla, la rehabilitación es bastante incómoda también. Lo que se hace es cortar el ligamento transverso del carpo y eso libera la presión ahí a ese nivel y las personas les va muy bien, pero la recuperación es un poquito difícil. La lesión del nervio ulnar nos produce la típica mano en garra. Esa mano en garra vemos la atrofia de los músculos interóseos. Miren la atrofia de la región hipotenar, ¿sí? Es una lesión típica del nervio ulnar, C8-T1. La mano caída o mano péndula, aquí miren que el señor tiene una férula, yo creo que alcanzan a ver que la férula le está apareciendo allí en un borde. Es habitualmente cuando se fractura el húmero a ese nivel te puede comprometer, mírenlo ahí, cuando fractura el húmero a este nivel te puede comprometer el nervio radial y la persona va a quedar con la mano en propina de portero o mano en garra. Perdón, o mano péndula. Uy, acabé. Pensé que no iba a acabar. Uy, me demoré un poquito más de lo presupuestado. Muchachos, voy a dejarles en el Instagram para que vean unas imágenes que tengo allí de unos videitos corticos. Uy, ¿cómo es que mira uno está aquí? Seviló. Ay, miren, tan chévere, la fosa suprarretropleural de Seviló. Lo último que busqué ahí por lo que veo. Inicio por aquí. Uy, miren la segmentación hepática, qué linda. Vista por tomografía. Uy, madre, cosa tan bella. Ay, se me olvidó uno, ¿cómo es que busca por aquí? Allá, aquí. Supongo que es por ahí. Eso. Este video que está aquí es muy bacano. Es cuando falla la válvula mitral, tricuspide. Entonces, ante la insuficiencia tricuspidia, se aumenta el flujo, se disminuye la capacidad que tiene el corazón para bombear la sangre bien hacia el pulmón. Y esto se ve muy chévere como, ese es del hospital de aquí de Popayán. Uy, no, yo soy puros animales. Eso tiene mire, es este video de aquí. Este video de aquí.
Eh, Pues miren una cosita. El gesto del nervio ulnar, que es separar los dedos, recuerden que los que separan esos dedos esos 3 dedos son inervados por el nervio ulnar, que son los interóseos dorsales y el abductor del 5.º dedo. Ese es el gesto. Entonces, Ana, esta maniobra va a ser útil para ustedes toda la vida. Cuando ustedes cojan un paciente y le pidan que haga ese gesto, usted está evaluando de una manera sencilla si esos nervios están funcionando bien o no. ¿Listo? Ese es uno. Entonces alguien me dijo, hola, pero ¿cómo será la lesión? Entonces yo me hice este videíto. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, sí, esos eran los videos que quería mostrarles. Listo, muchachos. Un placer saludarles, que sean felices y dichosos. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Ahí está, les pongo la programación. Creo que grupo A con Carlos práctica, grupo B conmigo clase de vasos del miembro superior. Profe, qué pena práctica de músculos. Espérate. Espérate, te muestro. Aquí está. Práctica de osteoartrología del miembro superior. Ah, bueno, señor, gracias. Y mañana tenemos la última sesión de disección con los de tronco. ¿Listo? Bueno, pues gracias. Bueno, feliz noche entonces. Que sean dichosos. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Adiós, profe, que descanse. Gracias.